maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. Estamos en capítulo 2 capítulo 3 del libro de Filipenses. Entonces, bueno, ya como dijimos, o sea, capítulo 2 del verso 17 al 30, pues Pablo toca un poco acerca de sus colaboradores, principalmente de Timoteo, ¿verdad? Y él está hablando de la obra. Y vuelvo a decir, ¿verdad? Esa fue la razón por la que hasta cierto punto traté de que tuviéramos una claridad en cuanto a la obra, ¿sí? Bueno, ahora seguimos igual en capítulo 3, ¿verdad? Y pues ya habíamos compartido un poquito sobre el versículo 1. Esta mañana vamos a continuar, o sea, con versículo 2. Aquí hay un punto muy importante, ¿verdad? Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Wow. Digo, a veces uno puede pensar, ¿me entiende?, que son los perros estos que nosotros vemos. No, no, no. O sea, Pablo les dio ese nombre y se refiere a los judaizantes. Este es un nombre que realmente está en Segunda de Pedro 2:22. Déjenle leo. Dice Pedro en Segunda de Pedro 2:22. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Digo, este es un punto que también está ahí en Mateo capítulo 7, versículo 6. Déjenme le repito de nuevo, Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, claro, este era un término despreciativo para los judaizantes. Para los judaizantes que, pues bueno, digo, que eran religiosos, pero me explico, o sea, eran inmundos hasta cierto punto. ¿Ve? Porque Pablo está diciendo, pues digo, o sea, son judaizantes, ¿verdad? Pero son inmundos. O sea, y Pablo usa el término perros, ¿verdad? Malos obreros, mutiladores del cuerpo. Fíjese, no usó el término, o sea, de cerdos, ¿eh? No lo usó, digo, porque me imagino que es mucho más fuerte, más fuerte. Sí, el término cerdos, pues Pablo no lo usó, ¿ve? Digo, considero que es mucho más fuerte. Así que él, pues a lo mejor, digo, para no meterse en muchos problemas, pues a lo mejor lo dejó ahí por un ladito. Pero sí Pablo está mencionándolos de tres maneras. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es decir,
¿Qué sucede? Guardaos de los perros. ¿Por qué? Porque el perro es un animal inmundo. ¿Por qué razón? Porque el perro vuelve a su vómito. Esa es la razón por la que es un animal inmundo. Luego dice, guardaos de los malos obreros. Cuando Pablo usa este término, ¿me explicó? Pablo dice, guardaos de los malos obreros. Usar la palabra malos, ¿me explicó? Se está refiriendo al maligno. Digo, a veces nosotros, vuelvo a decir, a veces leemos y pues digo, todo lo damos por hecho, ¿verdad? Pero quiero decir que Pablo no estaba hablando suavemente, ¿ve? De los judaizantes. Estaba diciendo que eran obreros malignos. O sea, que en realidad, o sea, sus argucias, ¿me explico? Su celo mal infundado, ¿ve? La práctica de lo que hacían, pues realmente estaba dirigido por Satanás, ¿ve? Así. Digo, no era nada sencillo. Por eso, y vuelvo a decir, digo, quizá, digo, Pablo se guardó el nombre de cerdos, ¿verdad? Porque el cerdo era lo más feo que podían comer los judíos. Entonces, o sea, cerdo para nada, ¿ve? Pero Pablo pues evitó eso. Entonces, y lo dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjese, aquí no hay ninguna coma. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no. Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor o hay punto, ¿verdad? Guardaos de los perros, punto. Guardaos de los malos obreros, punto. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, punto. Es decir, cuando habla de los mutiladores del cuerpo, está hablando, pues, de los judaizantes. Me explicó que querían que todo mundo fuera circuncidado. Mire, todos estos detalles, en realidad, digo, la verdad hay que considerarse bien, bien. Mire, Dios escogió a Abraham. Abraham fue escogido después de la caída del hombre. Cuando cayó el hombre, o sea, lo primero fue que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso fue un mandamiento que Dios les dio en Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero una vez que cayeron, ¿me entiende? Pues se vieron desnudos, Dios tuvo que sacrificar el cordero, los cubrió con túnicas de piel de cordero. No nos interesa ahorita hablar de eso, por eso no quiero, o sea, digo, a veces tienen que entenderme un poquito que, pues digo, nada más algunos puntos, pues como ya los hemos tocado y no considero que sean para esta ocasión, por eso a veces no lo hago, ¿verdad? Aunque, pues digo yo, porque si no, se me hace que nos desviamos un poquito. Pero déjenme hablarle o sea, de lo que estamos hablando, ¿verdad? De los perros, de los mutiladores del cuerpo y de los malos obreros. Entonces, ¿qué sucede? Después de que Adán y Eva cayeron, o sea, tuvieron básicamente dos hijos primero, o sea, a Caín y Abel. Y entonces Caín mata a Abel, ¿ve? Y Dios, como quiera, reemplaza, o sea, a Abel con otro hijo, ¿ve? Fue muy importante, digo, todo eso. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Después de eso vino el diluvio. Quiero mostrar, o sea, cómo el hombre se degrada. Viene el diluvio y después del diluvio, pues entonces, pues
O sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos este, fueron los que estuvieron en el arca, ¿ve? Pasaron ahí el diluvio, es decir, hubo cosas terribles. Pero finalmente, pues ya el arca reposó, ¿ve? Y el diluvio se calmó y Dios también dijo, les voy a dar el arco iris como una señal de que ya no va a volver a pasar esto. Y, y entonces ahí, o sea, hubo más degradación. O sea, Cam, ¿verdad? Y su padre Noé, hubo más degradación. O sea, Cam se metió con su padre Noé. Y eso en realidad desarrolló el asunto de Sodoma y Gomorra. Entonces, ok. ¿Qué quiero decir con todo esto? Después de Sodoma y Gomorra, Dios estableció el gobierno humano, pero no funcionó, hermanos. Y finalmente, al llegar a la Torre de Babel, es decir, ¿verdad? En la llanura de Sinar, entonces ahí el hombre construyó una torre. Y fíjense lo que decían, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Pero fíjense nomás la mente del hombre. Quiero que lo considere porque, por ejemplo, Dios dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Llenad la tierra y sojuzgadla. Pero ellos no, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Ese fue su pensamiento. Entonces quisieron hacer una torre muy alta para que se viera desde donde quiera que estuvieran, según ellos. ¿Ve? Pero básicamente eso implica que el hombre se exaltó a sí mismo. El hombre abandonó a Dios, rechazó a Dios. Y el hombre adoró ídolos o demonios. Es decir, ya ahí el asunto ya fue lo máximo para Dios. El hombre se degradó completamente, rechazó totalmente a Dios y adoró ídolos o demonios. Porque cada ladrillo de la torre estaba hecho con el nombre de un ídolo o de un demonio. Entonces, ¿qué quiero decir? En esta clase de situación, Dios llama a Abraham, ¿ve? De entre toda la raza caída, ahora Dios llama a Abraham. O sea, Adán y Eva tipifican a toda la humanidad, ¿ve? Pero entonces Dios, en esa situación, Dios llama a Abraham y hace una nación particular, que es la nación judía o la nación israelita, ¿ve? Entonces esa es la razón como surge eso. Pero el asunto es que antes de cualquier otra cosa, ¿me explico? O sea, digo, bueno, claro que sucedieron muchos detalles, ¿verdad? O sea, en la misma vida de Abraham. Digo, quiero decir que hubo un avance progresivo en su, pues vamos a decir así, en su realidad espiritual, ¿me explico? Y entonces, pues digo, porque Dios le dijo, sal de tu tierra, número 1, sal de tu parentela, número 2, sal de la tierra, sal de la casa de tu padre, número 3, y ven a la tierra que yo te mostraré, número 4. 4 cosas importantísimas que Dios le dijo a Abraham. Pero entonces Abraham no obedeció. Ve, él en realidad el que lo sacó de Ur de los Caldeos, que era donde estaban, ¿me entiende? Fue Taré su padre. Finalmente Taré su padre murió en un lugar llamado Harán. Y después de eso, entonces ya Dios le dice de nuevo a Abraham. Dice Génesis capítulo 12, y habla en pasado. Debe de considerarlo eso. Dice, Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré.
y haré de ti una nación grande, ¿verdad? Así, así, y serás bendición. Entonces, en capítulo 15 del libro de Génesis, fíjese, antes de que viniera la circuncisión y antes de que viniera cualquier otra cosa, o sea, en realidad, ¿qué sucedió? Pues que realmente Dios justificó a Abraham. ¿Por qué? Porque, porque Dios lo sacó, vamos a decir así, de la tienda donde estaban, y luego le mostró todas las estrellas de los cielos y le dijo, si las puedes contar, así será tú. O sea, tu bendición, o sea, así serán todos los hijos que yo te voy a dar, vamos a decirlo así. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe, porque creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. O sea, esa es la palabra que usamos para justificación, ¿me explico? O sea, porque quiero decirle qué tan importante es eso. Es una palabra que tocamos el asunto de la propiciación, tocamos el asunto de la redención y luego la justificación. O sea, es importante saber, o sea, cómo Dios, o sea, nos, nos justifica, ¿ve? Entonces quiero decirle que ahí Abraham fue el padre de la fe. Bueno, ya me fui de largo, hermanos, perdón. Y seguimos en esto. Amén.